Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Tablero en Mega TV. Estamos armados hasta los dientes. Acusación de la Fiscalía General del Estado, Ley de Seguridad Fronteriza y modificaciones, fallo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyendo a una magistrada, imputación por parte de la Fiscalía contra una magistrada. ¿En qué caso? En el caso de las tierras de Casado, un caso no resuelto, que no duerme, está en latencia y genera aparentemente algún beneficio a poderosos hombres del gobierno y de la justicia que siguen protegiendo las andanzas de uno de los sectores en esta disputa. Esta noche, señoras y señores, vamos a volver a bajar al tablero el caso de las tierras de Puerto Casado, en disputa entre dos facciones de la familia del extinto pastor Sam Myung Moon, el fundador de la Iglesia de la Unificación Universal, conocida como Secta Moon. Amigos y amigas, en este programa, en el tablero a lo largo de los años, que ya son 4 años, hemos hablado repetidamente de la penetración brasileña en territorio paraguayo, de un plan supragubernamental de Itamaraty, la gran diplomacia brasileña, que es exactamente eso, una estructura supragubernamental que supera los ciclos de transiciones entre habitantes de los palacios en Brasilia. La gran marcha de Brasil hacia el oeste es algo que no para. Entre 1865 y 1870 lo hicieron violentamente y si bien diezmaron el territorio paraguayo, quedaron con enormes deudas de guerra y algunos otros problemas. Entonces, Itamaraty rediseña el avance hacia el oeste. El imperio brasileño, convertido en una república federal, pero con musculatura y pensamiento de imperio, el imperio brasileño quiere que sus tierras toquen ambos océanos. Ya tienen enormes costas atlánticas y ahora lentamente, de a poco, paso a paso, caminan hacia las costas del Océano Pacífico. El gran escollo en el medio se llama la República del Paraguay. De este asunto hemos hablado muchísimo y esto de esta noche es una variante. Las tierras del Alto Paraguay, de Puerto Casado, que según, voy a girar sobre esta cámara, datos que tengo acá a la vista, en el año 1985, la Iglesia de la Unificación Universal del famoso pastor, un pastor mesiánico, tenía una visión mesiánica de que él era probablemente la encarnación del regreso de Cristo. Cristo vuelve de Oriente, entonces él tuvo una visión mesiánica de que probablemente él era o el mensajero o el propio Cristo redivivo. Bueno, hablemos de religión en otro momento. Hoy hablemos de las tierras de Casado. En 1985, la Iglesia de la Unificación Universal, la Iglesia de la Asociación Espíritu Santo por la Unificación del Cristianismo Universal, así de largo es el nombre de lo que informalmente conocíamos como Secta Moon. Bueno, la Secta Moon compra tierras en Casado de una manera tan polémica que dentro de las tierras compradas estaba la propia ciudad de Puerto Casado. Un caso polémico, largo, con idas y vueltas y muchos gobiernos de por medio. Esta referencia dice: la propiedad se convirtió en un conflicto que se extendió por años entre los residentes del pueblo y la organización religiosa, llegando incluso a que el gobierno intentara expropiar las tierras en el año 2005. 2005, Duarte Frutos, ¿sí? Bueno, las fechas: 1985, la Iglesia de la Unificación, la Secta Moon, compró las tierras. 2005,
El gobierno paraguayo intentó expropiar 52.000 hectáreas, pero la ley fue declarada inconstitucional por la Corte 2 años después. 2 años después se anularon las expropiaciones y se negoció que las tierras fueran entregadas como donación. 2012, tras la muerte de Sun Myung Moon, el pastor Moon, la organización se dividió. La viuda Hak Ya Han y varios hijos se dividieron las tierras. En realidad, el 95% de la familia, con la viuda de Moon por delante, está, digamos, en el sector que se declara perjudicado por la audacia de uno de los hijos, no es el mayor, pero uno de los mayores hijos del extinto pastor Moon, que le dicen, nombre occidentalizado, Preston Moon. Bueno, Preston Moon combate con armas bastante pícaras. Es amigo de todos los gobiernos y de hombres poderosos del gobierno para desde allí seguir la disputa de las tierras. Queremos compartir con ustedes un material para ponernos en situación. Y ustedes me preguntarán, o alguno dirá fastidiado, ¿y a mí qué me importa el problema de esta familia coreana? Bueno, el tema es que esta disputa familiar post fallecimiento del pastor Sun Myung Moon trae consigo un riesgo soberano importante para una porción importante a su vez de tierras del Chaco. Ese Chaco sobre el que pesa la épica de las 35.000 almas que fallecieron luchando porque el Chaco siga siendo paraguayo. Bueno, a pesar de semejante sacrificio, menos de un siglo después, existe el riesgo de que una parte muy importante de esas tierras del Chaco, en la práctica, dejen de ser territorio paraguayo. Este material se va a aproximar a esa situación. Observen. Duelo de 13 días en el seno de la Iglesia de la Unificación tras la muerte de su líder y fundador. Sun Myung Moon ha fallecido a los 92 años de edad por una... La muerte del fundador y líder de la Asociación Espíritu Santo, antes conocida como Secta Moon, derivó en un diferendo interno entre quienes decidieron respetar la visión de Moon de conservar las tierras adquiridas en Alto Paraguay como un santuario natural, y otro sector que mira las mismas tierras y ve un negocio inmobiliario que valdría cientos de millones de dólares. Este sector decidió que en Paraguay el camino más corto y veloz para hacer grandes negocios es hacerse amigos de políticos poderosos y cerrar acuerdos con jueces corruptos. Así que lo siguiente fue exactamente eso. Una complicada batalla judicial donde llamémosle así, el ala pragmática logró que sus poderosos amigos políticos operen sobre el Poder Judicial paraguayo para que el proyecto de apropiarse de las tierras del Alto Chaco marche viento en popa. Pero tanto viento a favor les hizo confiarse demasiado y más que el palito, los pragmáticos pisaron el bosque. Al involucrar en la trama de la enajenación de las tierras a empresas offshore, es decir, a empresas de fachada sin radicación en Paraguay y sin paraguayos en su misteriosa composición accionaria, atropellaron nada menos que la Ley 2532/05, la ley que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay. Osvaldo Vitar, abogado de la Asociación Espíritu Santo, explica por qué la violación de esta norma es de tan extrema gravedad que terminó costándole el cargo a la jueza Tania Irún. El artículo 4 de la Ley 2532 señala claramente que las acciones de las empresas o sociedades anónimas o personas jurídicas que quieran ser propietarias o usufructuarias o condóminos de tierras que se encuentran dentro del área de seguridad fronteriza, establece claramente que deben disponer de acciones nominativas y no endosables. En el caso de estas 4 empresas que fueron beneficiadas por Tania Irún, tenemos que las acciones que constituyen e integran el capital de estas 4 empresas son totalmente al portador y endosables, transferibles
con el simple traspaso de estas acciones y no precisa de ninguna legalidad, de ninguna formalidad al efecto de la transferencia de estas acciones. Eso viola claramente el artículo 4 de la Ley de Seguridad Fronteriza, y Tania Irum tenía pleno conocimiento de que estas tierras se encontraban dentro del área de seguridad fronteriza, ya que la Dirección Nacional de Catastro había informado, y existe un informe de la Dirección Nacional de Catastro donde advierten de que esas tierras sí se encuentran dentro del área de seguridad fronteriza. Por lo tanto, Tania Irum, antes de firmar la resolución que obligaba a la Asociación Espíritu Santo a transferir estas tierras a estas 4 empresas offshore, debió solicitar como medida de mejor proveer a los representantes legales de las empresas que agreguen la nómina de los accionistas de estas empresas, y que también agreguen la constitución de estas sociedades o los estatutos de estas sociedades, para garantizar de que estas empresas tenían acciones nominativas y no endosables, a los efectos de cumplir con la legalidad de la Ley 2532. Sin embargo, Tania Irum no hizo esto, obvió este procedimiento, transfirió esas tierras, violó el artículo 8, el artículo 4 y el artículo 2 de la Ley 2532. Recién con la investigación penal por el hecho punible de prevaricato que se le sigue a Tania Irum, pudimos acceder a las constituciones, a los estatutos de estas empresas, donde se vislumbra y queda a luz, queda expuesto de que efectivamente estas empresas son sociedades anónimas offshore constituidas al solo efecto de hacerse con estas propiedades, y que no cumplen con el artículo 4 de la Ley 2532, teniendo sus acciones al portador y endosables o transferibles de una forma simple, sin necesidad de ninguna formalidad. Bueno, ahí, amigos, tenemos la explicación que da el doctor Osvaldo Vittar con respecto a esta cuestión, que es mucho más compleja. Es mucho más compleja. Estamos hablando de 310.000 hectáreas de tierra en una región donde esas tierras el valor puede oscilar entre 500 y $1.000 por hectárea. Hagamos un promedio y digamos que cada hectárea vale $750. Eso nos daría una cifra de $232 millones. Eso es más o menos el dinero que está en disputa. Pero tenemos que bajar al tablero algunos elementos que le dan no es solamente una complicación que se disputa en los tribunales del Paraguay, o sí lo es, pero con elementos que son muy difíciles de manejar. Tras la muerte del pastor Moon, uno de sus hijos, Preston Moon, y aquí la cosa se complica bastante. Algunos de ustedes dirán, no puede ser, eso es un cuento, eso no es así. Pero la familia Moon, el extinto pastor Moon, la viuda que le sobrevive y sus hijos son, para los seguidores de la Iglesia por la Unificación Universal o Secta Moon, son personas sagradas. Es decir, son personas que viven en un plano extraterrenal y que para los seguidores de la secta son divinidades. Bueno, una de estas divinidades, Preston Moon, se presenta ante la administración de estas tierras y ordena que se instrumente, que se documente y se instrumente una deuda de $15 millones. Preston Moon dice, la administración de estas tierras me debe $15 millones. Escriba usted en un papel, ponga en un contrato y firme. Y los funcionarios administrativos estaban hablando con un Dios. Dios dijo, esto es lo justo, yo quiero un contrato que diga que me deben $15 millones.
¿Dónde está la contrapartida? Nadie sabe. ¿En qué momento Preston Moon le prestó esa cantidad a la sociedad que administraba las tierras de Casado? Eso es fantasmagoria pura. Lo cierto es que el contrato existe y se ejecuta ante la justicia paraguaya. Un contrato, una demanda por incumplimiento de contrato. Y esa demanda, y este es un detalle más que interesante, es una cuestión central, el contrato decía que en caso de que no se pudiese pagar la deuda, no se pudiese honrar la deuda, devolver el capital más intereses seguramente, el resarcimiento sería la transferencia de 310.000 hectáreas de las 600.000 que están ahí en el Alto Chaco. 310.000 hectáreas. Entonces, volvamos al cálculo. Resulta que alguien dice, la administración de las tierras de Casado, le presté 15 millones de dólares y no me pagaron. Como tenemos un contrato, incumplió en el contrato, yo vengo, señor juez, señora jueza, ya vamos a llegar a eso, yo quiero protestar este contrato y quiero tener acceso a estas tierras. Las tierras no valen 15 millones de dólares, ni 30 ni 40. Valen más de 200 millones de dólares. O sea, ¿qué clase de contrato es ese que premia en exceso la posibilidad que castiga en exceso la posibilidad de un incumplimiento? Bueno, y ahí vamos a entrar en la segunda parte del problema, que es cuando este sector de la familia Moon, Preston Moon, una persona, teje alianzas políticas importantes. En el pasado fue amigo de presidentes, vicepresidentes, presidentes y miembros de la Corte Suprema de Justicia, políticos de mucho peso, algunos de los cuales están de principio a fin del problema. Una en particular, la senadora Lilian Samaniego, que además forma parte de una fundación o iniciativa que se llama Paz Global, que es parte, digamos, de la operatoria internacional de Preston Moon, uno de los hijos mayores del extinto pastor Sun Myung Moon. Bueno, la cuestión, amigos, es que esto se plantea ante los tribunales locales y ahí hay una segunda parte del problema que es interesante que nosotros les presentemos en detalle, porque ahí pasan algunas cosas que no forman parte de nuestras cotidianidades, ni en el periodismo, ni en las materias que consumimos como lectores o personas que seguimos el pulso de la información diaria. Las tierras de Preston Moon pasaron de las manos de él a 4 sociedades uruguayas. Uruguay, que tiene un régimen espectacular para una especie de zona gris de especulación financiera, que es bastante como se presta mucho a pensar en operaciones de lavado de dinero internacional, pero la ley uruguaya lo permite. Entonces, de las tierras de Casado, el señor Moon pone estas propiedades a nombre transfiere la propiedad a 4 empresas radicadas en Uruguay. 4 empresas de membrete que no existen, que no operan, que son invisibles para el gobierno uruguayo y para el fisco uruguayo. Y atiendan este segundo paso. Esas 4 sociedades uruguayas vuelven a transferir los derechos de propiedad y derechos económicos en expectativa de esas tierras a otras 4 sociedades, algunas radicadas en Chipre, otras en Islas Vírgenes y en algún tercer lugar que no estoy recordando en este momento. Es decir, entra la propiedad y los beneficios posibles de la tierra. Pongamos que esa tierra genera renta por no emisión, por bonos de carbono, por ejemplo, ¿verdad? Que están muy de moda. O porque se hace una explotación agropecuaria intensiva y genera renta.
la renta que esas tierras generen ya van a esa extraña malla de 4 sociedades uruguayas que le vuelven a ceder las tierras a 4 sociedades que están en recónditos lugares del mundo, que son prácticamente paraísos fiscales, que funcionan y existen porque son paraísos fiscales. Las Islas Cook, las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas y Chipre, entre otras. Así que cuando eso llega a la justicia con esos condimentos, entonces sucede algo que impresiona, porque termina sacudiendo el sistema jurídico paraguayo y tumba de su cargo a la jueza que entendió en el caso. Vamos, a vuelta de la pausa, amigos y amigas, a entrar en la sustanciación de la causa de las tierras de Casado en tribunales paraguayos y cómo el tratamiento del caso termina tumbando a la jueza que entendió en la causa. A vuelta de la pausa. Amigos, esta noche en el tablero entramos a las profundidades de la mata amazónica del Alto Paraguay, en las tierras de Casado, en las tierras de la Asociación Espíritu Santo por la Unificación del Cristianismo Universal, Exectamun. Tierras en disputa entre 2 facciones de la familia, una de las cuales, la que manoteó 310.000 hectáreas, valor aproximado de 250 millones de dólares, está encabezada por Preston Moon, muy amigo, demasiado amigo del poder, antes y ahora. Habrán visto en el material anterior cómo aparecían algunas personas que ya no están más. Ya no está Silva Facetti en la escena pública, ya no está Antonio Fretes en la escena pública. El ex vicepresidente Velázquez sigue estando y trata de potenciarse, pero en fin, esos espacios fueron publicados por otras personas que siguen muy cercanas a Preston Moon. ¿Por qué Preston Moon, si fue un prestador de buena fe, se escuda y se ampara en estas personas tan poderosas para promover el respeto a sus intereses? Es una preguntita para ponerla al margen. Pero les prometía que en este segmento hablaríamos de qué pasó y qué consecuencias trajo la sustanciación de la ejecución del contrato. El señor Preston Moon tenía un contrato, le fabricaron un contrato donde decía que él prestó 15 millones de dólares y que la penalización por no pagar esos 15 millones de dólares era la cesión de 310.000 hectáreas, cuyo valor, ya sabemos, es como 15 veces el monto prestado. Muy afilada la calculadora del señor Preston. Pero en fin, aquí hay una síntesis de lo que pasó cuando el caso llegó a los estrados judiciales de la República del Paraguay. Le damos play al material. Entre tantas ex juezas, Tania Irún no es una más. Es alguien que quizás logre que su nombre entre a las páginas de los libros de historia del Paraguay, en un capítulo que narrará cómo la negligencia, codicia o falta de firmeza de una jueza paraguaya causó algo que ni los bolivianos en la Guerra del Chaco pudieron lograr. Cambiar el mapa del Paraguay, quitarle territorio, al desprenderse, al perderse en manos de terceros una parte de nuestra geografía nacional en la frontera compartida con Brasil. Espere, usted conoce de memoria el mapa del Paraguay, ese mismo mapa que aprendimos a dibujar en la escuela. Tania Irún mediante, es probable que usted y yo tengamos que aprender un nuevo mapa del Paraguay.
un mapa así. Amigos, este material que acabamos de observar nos pone en situación de por qué no estamos hablando de un problema entre connacionales coreanos que además son parte de una misma familia y están disputando una porción de terreno, sino que resulta ser que esa gran extensión de nuestro Chaco boreal es fronteriza con Brasil. Y que cuando uno de los sectores en disputa enajena ese bien y lo transfiere a 8 sociedades en 2 tandas, 4 sociedades uruguayas en la zona gris de las finanzas y los negocios de Uruguay, y luego eso se expande a cuatro sociedades que son meros membretes. Si uno mira Kivelorian y compañía, Brightstar y otras que aparecen por ahí, no tienen ninguna existencia ni previa ni posterior, no venden chicle, no cargan minisaldo, nada, no venden alitas de pollo. Son un membrete creado para lo que de manual parecía ser una operación de lavado de dinero, pero no nos anticipemos a los hechos. El tema es que cuando esas tierras radicadas en Paraguay, vendidas a este proyecto religioso coreano, hace pie en Puerto Casado y luego sucede este episodio traumático de la enajenación de 310.000 hectáreas, cuando pasan de mano a sociedades manejadas por extranjeros que no tienen arraigo en Paraguay, que, a ver, ahí pisan el palito algo importante que se dijo también en el video: la zona de seguridad fronteriza. Tengo un gráfico acá, si me permiten, no se apuren los amigos del control central. Tengo por acá una imagen. ¿Se ve un mapita ahí, muchachos? Ok, ahí está el mapa. Este mapa forma parte del trabajo de tesis de doctorado de don Luis Alberto Zárate Pastor, que ya nos escucha en la línea telefónica. Ven el mapa de Paraguay con ese reborde amarillo que configura la zona de seguridad fronteriza. ¿Qué significa zona de seguridad fronteriza? Una zona que debe estar en poder del Estado paraguayo o de connacionales paraguayos en cualquier condición de dominio, pero no en manos de extranjeros, menos de extranjeros que no tienen radicación en Paraguay y menos de extranjeros del país limítrofe. Bueno, todo eso hace que cuando miremos el Chaco, amigos, nos encontremos con el riesgo de que una enorme extensión de terreno del Chaco boreal pueda eventualmente pasar en la continuidad de este juego de manos en manos de brasileños. Es decir, de facto, una porción del Chaco pasaría a ser brasileña si se termina de cerrar el circuito de esa operación. Pero queremos hablar desde el punto de vista de la ley de seguridad fronteriza. Y queremos hablar con una de las personas que ha trabajado la comprensión y alcance de esta ley, que es el licenciado Luis Alberto Zárate Pastor. ¿Por qué él sabe tanto de esta materia? Porque basó su tesis de grado en esta cuestión de la ley de seguridad fronteriza. Licenciado, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Quique, un saludo cordial a toda tu audiencia. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y por el interés en este trabajo de investigación. Es un honor para mí tener este espacio para conversar sobre un tema que considero vital para el país. Ahora, con respecto a tu introducción, en el caso de que estabas hablando del caso coreano,
sobre ese caso judicial en particular, hay que ser muy cauto. Mi trabajo es una investigación académica y técnica y no es una auditoría judicial. Y bien llegué a escuchar en la prensa y tuve algunos contactos con el expediente en algún momento. No me corresponde opinar sobre la actuación que está a mano de la justicia, ¿verdad? Claro, Ahora, tampoco, licenciado, es propósito de esta conversación hablar del tema de las tierras de Casado, sino comprender aquello que la ley obliga en esa materia y que eventualmente aplica a la discusión que en los estrados judiciales se está llevando este tema a cargo de las partes. Ahí nosotros estamos en la gradería, pero entender que esta ley está vigente y que todo aquel que tenga tierras dentro del límite de los 50 kilómetros antes de un hito fronterizo, está obligado al cumplimiento de esta ley. Quiero hablar de la ley, de su vigencia y de los mandatos de esta ley, si usted tiene la gentileza de explicarnos a qué están obligados aquellos que tienen propiedades en la frontera con nuestros países vecinos. Sí, la ley, la zona de seguridad fronteriza está establecida en la ley 2532 del año 2005 y se establece una franja de 50 kilómetros adyacente a las líneas de frontera terrestre y fluvial dentro del territorio nacional. Esta franja está vedada para los extranjeros oriundos de los países limítrofes. Dice la ley, salvo autorización por decreto del Poder Ejecutivo fundada en razones de interés público, como aquellas actividades que generan ocupación de mano de obra en la zona de seguridad fronteriza. En esta ley hay un caso puntual que es el de las empresas, las sociedades anónimas, donde dice, en su artículo 4, dice que las acciones de las empresas que deseen ser propietarias de inmuebles en esa franja de seguridad serán nominativas y no endosables. Y los certificados de aportación de las cooperativas de aquellos que pretenden ser propietarios, copropietarios, usufructuarios de inmuebles rurales en la zona de seguridad fronteriza. Correcto. Ese es un punto interesante y a modo de referencia mía para esta conversación, cuando se sustanció en los tribunales nacionales este caso de las tierras de Casado, se daba la particularidad que acabo de explicar de que las tierras, después de hacer la desagregación, de que una de las partes de la familia dijo, bueno, acá me incumplieron el contrato, la penalización del contrato es la entrega de estas tierras, esas tierras pasaron a ser administradas por 4 sociedades offshore uruguayas que a su vez transfirieron también los derechos reales y derechos en expectativa a otras 4 empresas ya radicadas en paraísos fiscales. Al no tener esas empresas existencia ante el fisco paraguayo, ante la ley paraguaya, no tener representantes, no tener oficinas, no tener personal, no tener una cédula fiscal, es donde se corría el riesgo de que la cadena de transferencias terminase en poder de brasileños. Eso era potencialmente el peligro y la preocupación de quienes plantearon eso también en su momento en sede tribunalicia. No hablemos del caso en particular, hablemos de lo que implica cuando no se respeta lo que manda la ley, por ejemplo, en esta cuestión del arraigo de las empresas que pueden tener acceso a la compra o venta de estos bienes y de que si son sociedades anónimas que emiten acciones, qué cualidades deben tener esas acciones para cumplir con la ley. Sí, las empresas que desean adquirir inmuebles en la zona de seguridad fronteriza deben ser en su mayoría acciones que no correspondan a los oriundos de los países limítrofes. O sea, hasta el 51% no debería pertenecer a extranjeros oriundos de los países limítrofes. Sí, y ese control
se hacía anteriormente a través de una dependencia de la abogacía del Tesoro, que en ese momento era un departamento y hoy día ya es una dirección, que es la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales, que son los que llevan el control de las acciones de las empresas y que, de acuerdo a mi trabajo de investigación, deberían actualizar su sistema de trabajo como para poder detectar las violaciones a la ley de la zona de seguridad fronteriza y para que el Ministerio de Defensa, a través de este trabajo, pueda tomar conocimiento y accionar a través de la Procuraduría, que es el camino para la nulidad de los títulos que se generan en contra a la ley. Bueno, sin duda esto está en el centro de una controversia de muy difícil resolución, pero que, digamos, en su obligación como poder del Estado, el Poder Judicial deberá atender. Hay expedientes que están en la Corte Suprema de Justicia, hay revisiones que intentan, digamos, retrotraer los expedientes a un estado inmediato anterior para favorecer a alguna de las partes. Es un caso muy, muy complejo del cual todos deberíamos aprender, no solamente mirarlo como una materia curiosa de interés público, como una familia tan influyente y poderosa. Hoy se habla mucho de que, no sé, un influencer que es simpático se puede convertir en un personaje global en un día o en una semana. Los componentes de la secta Moon, de la Iglesia de la Unificación Internacional, ya eran personajes globales 30 años atrás, es decir, tienen una notoriedad pública muy grande, y el hecho de que hayan comprado tierras en Paraguay y que eso termine finalmente en una disputa interna entre miembros de la familia es muy llamativo. Y usted sabe, ya en el terreno de la anécdota, pero finalmente encaja en algún lugar, un amigo mío me comentó que él tuvo la oportunidad de irse a jornadas de pesca con el extinto Pastor Moon, y Moon hizo cuestión de ir de pesca desde el norte del río Paraguay, ahí en las cercanías del Pantanal, hasta el sur, casi Paso de Patia. Él quería explorar el río mientras pescaba un pacú, un mandií, algo. El pastor estaba mirando algo que no sabemos a qué expresión futura él hubiese querido llevar. Hay gente que dice, bueno, él quería que este sea un santuario de la naturaleza, un lugar de amparo y reparo de la reflexión de las relaciones entre el hombre y el plano de lo espiritual, en fin. Pero algo buscaba. Este amigo pescador que me dijo, yo no hablaba coreano, él no hablaba español, los dos no hablábamos inglés, pero nos fuimos muchas veces de pesca y nos llevamos muy bien. Tanto es así que después el Pastor Moon me invitó a un gran evento en Nueva York, y bueno, yo me fui calladito paraguayito, me senté en mi mesa, comí la comidita, después vino el discurso del Pastor Moon y dijo, mi gran amigo de Paraguay, el señor fulano de tal. Yo me quedé sorprendido porque yo era simplemente el tipo que le acompañó a la pesca. Es decir, había una mirada del líder ya desaparecido de la secta Moon con respecto al Paraguay, al agua, al bosque, y que finalmente se materializó en la compra de esas tierras que hoy están en disputa y que a nosotros, paraguayos, paraguayas, nos debe interesar, porque de por medio está un riesgo de vulneración de la soberanía nacional si es que las cosas no son debidamente atendidas, sobre todo respetando la ley. Así que por aquí pasa un poco nuestro diálogo de esta noche, licenciado. Sí, vos sabés que cuando hablas de soberanía, este trabajo toca varios puntos. Entre ellos, el problema es uno de los problemas, o sea, tengo varios puntos detectados. Uno de ellos es la inmigración masiva silenciosa, ¿verdad? Y esta migración genera un copamiento de esa franja que se da principalmente en la frontera con el Brasil.
sin sonar xenófobo, y eso está bien definido dentro de la investigación, ¿verdad? Este proceso se da solamente del lado de la frontera con Brasil principalmente. Tanto es así que ahora se vienen las elecciones municipales, ¿verdad? Y entre las elecciones municipales del 2010 y el 2021 tenemos 240 cargos electivos a los que accedieron ciudadanos brasileños con residencia permanente, ¿verdad? Pero siguen siendo ciudadanos brasileños. Y de esos 249 de los cargos fueron de intendentes. Otro problema que estamos teniendo en esa zona es el tema de la concesión de hidrocarburos, minerales, donde la ley de hidrocarburos, que te permite hacer concesiones a extranjeros brasileños, a argentinos y bolivianos en zona de frontera. Otro de los problemas que tenemos es la sociedad anónima de la que ya hablamos, y el tema de esta ley de nacionalidades múltiples que fue aprobada a final del año 2022, que permite permite tener la doble nacionalidad, tanto brasileños, paraguayos, argentinos y bolivianos, tener nacionalidades cruzadas. Y el otro tema también es, en estos 18 años de vigencia de la ley, el presupuesto que se le fue asignando al trabajo de control y relevamiento de datos de la zona de seguridad fronteriza ha disminuido notablemente, y desde el año 2020 hasta el 2024 estuvo funcionando prácticamente sin un presupuesto asignado directamente a estos trabajos de relevamiento de datos dentro de la zona de seguridad fronteriza. Licenciado Luis Alberto Zárate Pastor, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Amigos, amigas, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a seguir tratando de caminar en el laberinto verde y entender todas las implicancias de esta situación. Si los amigos del Control Central me ayudan, quiero dar un pantallazo muy breve para que vayan pensando multiangularmente en el tema. Tenemos material en pantalla. Esta es una investigación de la prestigiosa empresa de noticias británica Reuters, y al pie dice: cárteles de la cocaína se introducen en el paraíso de la Iglesia de la Unificación Universal en Paraguay. Ahí tienen las famosas bodas masivas que caracterizaban y quizás siguen caracterizando a la ex secta MUN, y al lado una vista aérea de lo que pasa hoy en esas tierras. En esas tierras pasa de todo, y vamos a hablar de eso a vuelta de la pausa. Una síntesis, amigos, antes de cerrar el programa, que el problema de las tierras de Casado no es solamente un problema interno de una familia poderosa coreana que está dividida, es también un problema de seguridad fronteriza. ¿Y cómo se materializa esto? No piensen que Brasil va a venir con un ejército de soldados, armas y hombres tipo Trump en el Mar Caribe intentando entrar en Venezuela. La ocupación es silenciosa, y de esto nos habla esta materia que publicó en el 2023 Reuters. Vamos a mirar otra vez de vuelta la tapa, y dice, este es un reporte especial de Reuters: los cárteles de cocaína se instalaron en el paraíso de las tierras de la Iglesia de la Unificación Universal. Y ahí vemos el contraste, ¿verdad?, de lo religioso, por un lado, como referencia, y por otro lado, ya las misteriosas cosas que pasan dentro de esas tierras. En esas tierras, amigos, pasa de todo. Bueno, ¿qué dice en esta parte del informe? Dice,
Una madrugada de julio del año pasado, año 2022, unos 30 agentes antidrogas paraguayos volaron a una vasta zona boscosa conocida como Chaco para realizar una redada en 5 pistas de aterrizaje utilizadas por narcotraficantes. Situado en el norte de Paraguay, una pequeña nación sudamericana sin salida al mar, el aislado Chaco se ha convertido en los últimos años en un punto clave de transbordo para las bandas que trafican con cocaína andina hacia los florecientes mercados europeos. De las 5 pistas de aterrizaje allanadas el 6 de julio de 2022, 4 se encontraban en terrenos de propiedad de la Iglesia de la Unificación de Corea del Sur, según descubrió Reuters al cotejar las coordenadas de las pistas con un mapa de propiedades de la iglesia en el Chaco. El reverendo Moon, difunto mesías autoproclamado que fundó la iglesia en 1954, se convirtió en uno de los mayores terratenientes del Paraguay cuando compró la parcela hace 25 años como parte de su expansión comercial y religiosa a América Latina. La iglesia, que a menudo ha sido tildada de secta por sus detractores, es conocida tanto por sus bodas masivas como por su opaco imperio empresarial internacional. 2 altos funcionarios de lucha contra el narcotráfico proporcionaron a Reuters 11 coordenadas de pistas de aterrizaje en el Chaco que presuntamente utilizan las bandas de narcotraficantes. Al trazar esos puntos en un mapa de las propiedades de Moon, proporcionado por una fuente de la iglesia, Reuters identificó al menos 5 pistas de aterrizaje, incluidas las 4 implicadas en las redadas de julio. Bueno, ahí tenemos, amigos, esta situación. Y esto tiene que ver con soberanía. Mientras esas tierras son objeto de especulación, hay pistas clandestinas de aviación, hay desmonte, hay penetración de población, hay depredadores forestales, hay ausencia del Estado, no hay absolutamente nada del Estado paraguayo ahí adentro. Es decir, que el día en que se solucione este problema, el Estado paraguayo se va a encontrar con una situación incontrolable de decenas de miles de personas de países vecinos que ya estarán ocupando territorialmente ese espacio, vaya uno a saber con qué fines. Y por otro lado, esto que la materia de Reuters es espectacular cuando dice, cuando se observan imágenes satelitales en tiempo real de las tierras de Moon, de esa porción de las 310.000 hectáreas que llevó Preston Moon, a la noche el Chaco brilla como Nueva York. ¿Qué quiere decir eso, amigos? Iluminación para las pistas clandestinas de aviación para mover drogas. Eso está pasando ahí con protección de poderosos miembros de la política y la justicia en Paraguay. Vamos a volver sobre este tema. Es complicado, es difícil de entender, pero tiene este tipo de detalles. Hay mucho poder, hay mucho dinero y hay muchas disfunciones del Estado, pasando por soberanía, pasando por administración de justicia y pasando por el eterno tema de la corrupción. Buenas noches. Muchas gracias.